Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión 219 de Club de Lecturas y la última de Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond con la moderación de Silvina, y te paso la palabra directamente. Bueno, muchas gracias. Lo que decís, si pones el PDF para ir avanzando. Bueno, hoy terminamos con el libro. Mi idea original había sido, como el libro tiene 4 partes, hacer una sesión por parte, pero nos quedó un pedacito de la sesión, de la tercera parte para esta sesión, que la vamos a hacer ahora. Entonces, el último capítulo de la tercera parte y la cuarta parte, que en realidad en la tercera parte termina de exponer la teoría, y en la cuarta parte toma una serie de ejemplos donde trata de, como los usa los explica con su teoría y trata de apoyar su teoría, y después tiene un epílogo que después veremos qué cosas dice. Respecto a la cuarta parte, como hay tantos ejemplos y la verdad que sí va a ser infinito, decidí poner 2, uno es China y otro es lo que él llama la colisión de 2 mundos, que es la colonización europea de América. Entonces vamos con lo del debate 3, lo que había quedado, que era la organización de las sociedades complejas, que lo llama desde el igualitarismo a la cleptocracia. Sí, sí, ahí está. Que entonces lo que describe es cómo la producción de alimentos da lugar a organizaciones políticas más complejas y a sociedades que son menos igualitarias que las de los cazadores-recolectores. Bueno, para eso va a usar una clasificación sencilla. Yo acá copié la tabla, que es lo que viene siguiente del libro. Usa cuatro tipos de organizaciones. Una es la horda, otra es la tribu, otra es la jefatura y otra es el Estado, que difieren en la cantidad de personas, de miembros de la sociedad, y también en el nivel de complejidad. La horda, que es la más sencilla, son grupos nómades, están todos vinculados por relaciones de parentesco, es igualitaria, si bien puede aparecer alguna persona más carismática que pueda liderar momentáneamente, no es que controla al grupo, y lo que sería la economía está basada en intercambios recíprocos. Mientras que lo que sigue, que es un poco más complejo, es la tribu. Dejar la tablita y después pasamos a la jefatura, que tiene más o menos centenares de personas, y ahí hay familias, hay clanes que están basados en parentesco, pero todos se conocen entre sí y todos al final están también relacionados. Es más igualitaria, aunque ahí es más común que aparezca una persona más carismática, pero también los intercambios son recíprocos. Bueno, entonces ahora pasamos a la siguiente filmina, y después vienen las jefaturas, que ya son de más personas, 1000, 10.000 personas, y entonces cuando empieza a haber muchas personas, lo que dice Diamond es que hay un potencial de conflictos. Antes todas las personas estaban relacionadas entre sí, ahora familiarmente se conocen, cuando ya es mucho más personas en la organización no se conocen. Y me llamó la atención una frase que dice, los hombres que empiezan a vivir en estas comunidades más grandes tienen que acostumbrarse a no matar a los desconocidos, porque no son como de grupos enemigos, conviven en la misma sociedad. Sí. Entonces, ¿cómo se soluciona en la jefatura? Hay un jefe, que es el que ejerce el monopolio de la fuerza, es un cargo que se lo reconoce, habitualmente es hereditario, y es el que toma decisiones importantes y también el que se relaciona con las otras sociedades, ¿no? Además de que tiene privilegios. En las jefaturas había toda una estructura ya más complicada, de múltiples linajes hereditarios, y podía haber esclavos que eran el resultado de las guerras entre distintos grupos, y las personas de los otros grupos, de los perdedores, eran incorporados como esclavos. Bien, la economía estaba basada, había intercambios recíprocos, pero también había una redistribución centralizada. Que eso ahí es una de las cosas que difiere de las organizaciones anteriores, porque bueno, cuando hay una gran proporción, una gran producción de alimentos, y esa jefatura es la que decide cómo se redistribuye, y en muchos casos tienen privilegios en cómo
cuánto reciben las personas familiares que son parte de la familia de ese jefe o de quienes ejercen estos cargos más de liderazgo. Y ahí comienzan los tributos, porque lo que se quedan ciertos sectores que lo tienen que entregar los del pueblo llano pasa a ser un tributo. Bien. Y después vienen los estados, que la verdad que no me quería extender mucho porque ahí engloba todo lo posterior, incluidos los estados actuales, con ciudades con obras públicas monumentales, con palacios, con un control más marcado, central, que en las jefaturas, y una redistribución económica también más extensas. Al principio la esclavitud tuvo un rol bien importante, y la resolución de conflictos están ya regulados por leyes, por todo un tema muchísimo más, más complicado. Y las organizaciones, antes la sociedad estaba organizada en clanes, en grupos familiares, ahora es más, no por líneas de parentesco, sino por organizaciones en líneas políticas y territoriales. Bien. Entonces acá lo que dice, hay como un dilema de estas sociedades, tanto las jefaturas como los estados son no igualitarios, y es, ¿qué aspectos tienen de positivo? Que se pueden dar servicios que son imposibles de dar cuando cada persona está a cargo de su propio sustento, ¿no? Grandes obras públicas, servicios de infraestructura, todo lo que nos podemos imaginar centralizado. Y negativo es que funciona como una cleptocracia, porque transfieren dinero del pueblo llano a las clases altas. Y bueno, después el dilema, que es lo que sigue, es cuánto se redistribuye y cuánto se queda en cierto sector. Y una de las preguntas que hace Diamond es por qué ese pueblo, que es el que sale perdiendo de esta redistribución, tolera la transferencia. Pasemos a la filmina siguiente. Bueno, hubo diferentes estrategias que siguieron las élites para mantener este status quo. Una era que el pueblo no está armado, sino solamente un cierto sector controlado por esa élite. Otro es, acá dice, hacer felices a las masas mediante la redistribución. Otra es usar el monopolio de la fuerza, manteniendo el orden público, etc. Y finalmente también construir una ideología o una religión que justifiquen esa organización social, y también construir una ideología y una religión para cohesionar la sociedad. O sea, la religión institucionalizada le da un vínculo a los miembros de la sociedad que antes se lo daba los lazos familiares, ahora se reemplaza por otras cosas, de modo que haya personas que no solo acepten convivir con otros no vinculados familiarmente sin matarlos, sino también que están dispuestos a sacrificar su vida por esos otros, en nombre de esas ideas que subyacen a la sociedad. Sí, seguimos. Bueno, entonces hay una tendencia a sociedades aparentemente cada vez más complejas, hubo ciertas idas y vueltas, y hay varias teorías sobre cómo es que surge el Estado. Seguimos. Pero según Diamond, el tamaño de la población regional es el factor que correlaciona más fuertemente con la complejidad de la sociedad. O sea, una sociedad con muchos miembros no puede mantenerse con una organización sencilla. Necesita una organización compleja. Y justamente la intensificación de la producción de alimentos ayuda a que crezca la población, y eso sumado a, o sea, ambos factores, dan una sociedad más compleja, y esa sociedad más compleja ayuda a que aumente la población. O sea, son todos factores que se retroalimentan positivamente. Él habla de autocatálisis, que es un término de la química. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa? Ya hablamos de esa retroalimentación positiva de producción de alimentos y crecimiento de la población. ¿Qué pasa con la complejización? Entonces dice, bueno, las sociedades centralizadas más complejas pueden organizar el diseño y construcción de obras públicas, el comercio a larga distancia, actividades de grupos de especialistas económicos, y son todos factores que también ayudan a que aumente la producción y el crecimiento. Bien.
Entonces, se pregunta también, ¿podría una sociedad de tantas personas funcionar como hordas o tribus? Y las razones por las que no es porque no hay forma de dirimir los conflictos entre extraños no emparentados, no hay es muy difícil tomar decisiones comunitariamente con números crecientes de personas, porque es necesaria una economía redistributiva, porque cuando va aumentando la población, no es que se va expandiendo en un territorio más grande, o sea, si forman parte de una misma organización social, están dentro de un cierto territorio, con lo cual cada persona tiene un pedacito de territorio cada vez más chiquito, con lo cual no puede autoabastecerse y necesariamente tiene que intercambiar, tiene que haber redistribución. Y por eso surge la especialización de lo que hace cada uno y el intercambio, y cuantas más personas haya, más necesario de alguna forma es organizar ese intercambio. Bien, entonces la pregunta esta que yo había pensado para la vez pasada en realidad, era dos cosas tenía esta pregunta. Una era, ¿cómo es este paso de una sociedad más igualitaria a una donde de repente surge, cómo se les ocurre, que surge alguien que es el que va a controlar cómo se redistribuye la riqueza, va a cobrar impuestos, etcétera, etcétera? ¿Cómo es ese paso? Pero por otro lado, viniendo más al presente, vivimos en un mundo globalizado. ¿Cómo podríamos, y hay un problema de distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, podríamos establecer alguna forma de gobernanza global a nivel de toda la Tierra que ayude a una redistribución más equitativa entre países, entre sociedades? ¿Qué sistema podría garantizar esa redistribución? ¿Cómo se dirimirían los conflictos? O sea, hay ciertos intentos, pero siempre hay vías de escape. ¿Cómo se les ocurre que se puede hacer? Bueno, eso. No sé si alguien quiere, Jorge. No, como nadie levanta la mano, a ver, yo pienso que entre todas las especies siempre hay líderes, ¿no? Está el macho alfa, siempre se genera un líder por fuerza, por inteligencia, porque le procura el alimento a los demás. Es decir, que eso al final se replica también en los humanos, ¿no? ¿Cómo se genera esa diferenciación? ¿Cómo nace un jefe? Pues no lo sé, pero sucede en todas las especies, diría. Y respecto a lo de construir una gobernanza global, pues seguramente voy a coincidir con una opinión que si levantase la mano Carmen, coincidiríamos, que es que un ejemplo es la Unión Europea. ¿No? Es como un continente que estuvo en unas dos guerras fratricidas espantosas y estuvo al borde de la autodestrucción, pues logró establecer un acuerdo entre naciones para tener una cierta gobernanza por encima de cada soberanía, y ese modelo para mí es el que debería replicarse a nivel global. Nada más. Bueno, Pepa levantó la mano también. A ver, no, sí, tenía esto abierto. Las preguntas tuyas, Silvina, son tremendas, porque la 14 es complicada también. Bueno, yo creo que entonces si esta pregunta la bifurcamos en dos aspectos, ¿no? El de cómo se produce el paso a la complejidad y como ha introducido Jorge también el nacimiento de las jefaturas. Quizás el paso o la bisagra de una sociedad no compleja a una sociedad compleja esté en los excedentes de producción de alimentos. Es decir, mientras una sociedad produce los alimentos que consume, se autoabastece, es autosuficiente, no le sobra nada, no hay complejidad porque todos están produciendo y consumiendo, ¿no? Entonces ahí es más fácil que surja una jefatura
que indudablemente pues siempre son personas carismáticas, personas o simplemente el más fuerte o el más listo, o utilizando la magia, que eso ha sido un vehículo muy influyente en las sociedades, en las civilizaciones más primitivas, más primarias, ¿no? La magia ha ejercido una influencia muy grande, ¿no? Y esa persona o más carismática o más fuerte o que tiene más amigos que pegan más, sencillamente, ¿no? Pues es la que toma la capacidad de decidir sobre las cuestiones, ¿no? Las cuestiones que hasta que la sociedad no se hace compleja, los conflictos se resuelven dentro del propio ámbito y no salen del marco individual. Yo creo que hasta que no se crea esa sociedad compleja, porque tienen un excedente de producción y eso les permite crear funciones o personas que se dedican a hacer otras cosas sin trabajar la tierra, y además pagar un ejército y además tener sacerdotes y tener escribas, ¿no? El excedente de producción yo creo que es el salto hacia adelante, como diría Mao después, ¿no? Pero hasta que no se produce eso, los conflictos se resuelven internamente y el individualismo se permanece, o es muy difícil que se disuelvan todas las individualidades en una sociedad no compleja, ¿no? En una sociedad compleja desaparece el individualismo, la resolución de conflictos sale del ámbito privado, del ámbito familiar o del ámbito del parentesco, sale de ahí y se resuelve en otra línea. A base de legalizar o de establecer cuáles son las pautas que hay que utilizar en cada caso concreto, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Y lo de la actualización de la sociedad compleja en este momento y llevarla al ámbito más mundial o más interesados, ¿no? Pues como dice Jorge, tenemos el ejemplo de la Unión Europea, que con los defectos que se han podido ver en cuanto a funcionamiento y en cuanto a desarrollo y demás, sigue siendo un ejemplo que es muy válido, ¿no? Y tenemos también, por supuesto, una organización supranacional que en teoría tenía que controlar todas las desviaciones de poder que se puedan producir. Hemos visto cómo Estados Unidos invade Irak y las Naciones Unidas no hacen nada. Hemos visto cómo Putin invade Ucrania y las Naciones Unidas no hacen nada. Es decir, que es una organización supranacional con unas infraestructuras muy amplias, pero no tiene un poder coactivo. No ejerce de policía en el mundo. O sea, esa organización puede servir para más cosas, pero no para coaccionar las salidas de la legalidad. Ahí para eso no sirve, ¿no? No puede ejercer de policía. Lo que sí puede es administrar justicia, porque hay tribunales internacionales, el de La Haya, el Tribunal Penal Internacional, que también está en La Haya, hay un tribunal en Europa de Derechos Humanos, hay un tribunal de justicia europeo, hay tribunales con un ámbito supranacional en Europa y los de Naciones Unidas también, que sí pueden intervenir cuando los conflictos se judicializan, ¿no? Y luego hay otro aspecto también que se podría promover desde una organización supraestatal como es Naciones Unidas, que es la utilización del arbitraje internacional para la solución de conflictos entre estados. Pero no, yo creo que no se está utilizando. No me he informado sobre eso, pero vamos, por lo que la información que tengo no se está utilizando. Bueno, pues creo que he conseguido contestar tu pregunta. Bueno, muchas gracias, Walter. Tu compleja pregunta. Walter. De hecho, existe desde hace años una gobernanza global con varios centros de poder, la del capital, con sus luces y con sus sombras. Quien teorizó sobre el capital y que escribió un libro con el mismo título, sigue teniendo razón en su afirmación de que el capital no tiene patria, que se desplaza hacia donde exista la mayor ganancia. Y eso llevó a la exportación indiscriminada de puestos de trabajo y de sectores críticos de la economía hacia China, hacia la India y hacia los países asiáticos. Y se presentó un fenómeno a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, un fenómeno que para los teóricos iniciales del capital es muy difícil de explicar, y es el que el mayor Estado comunista
pasó de estar en crisis económica a ser una potencia. Y para lograr eso, los sucesores de Mao decidieron abrazar el capitalismo. Y dicen los economistas que lo maneja de una manera muy eficiente como un capitalismo de Estado. Ese desplazamiento de puestos de trabajo y de fábricas hacia China, por ejemplo, trajo la quiebra económica de regiones enteras y también de ciudades, por ejemplo, Detroit, la cuna del automóvil. Y la gobernanza mundial económica se expresa en cosas concretas. China produce mercancías baratas, pero también productos de alta tecnología que el resto del mundo consume, lo que trajo a que muchas industrias nacionales se quebraran. Aquí, por ejemplo, la industria textil y la industria del calzado se acabaron prácticamente porque es imposible competir con los precios chinos. Y esa potencia y ese monopolio económico se expresó, por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19. Ni Estados Unidos ni ningún país tenía la capacidad de producir mascarillas para protegerse del virus y hubo que esperar a que llegaran de China. En este tipo de gobernanza económica global, a todos no les ha ido muy bien y hay porciones completas de países que están en situación de crisis y a su vez eso ha generado un fuerte resentimiento. Ese resentimiento fue la base de apoyo para la elección de Trump, quien obtenía siempre aplausos de sus huestes cuando atacaba a China, cuando se fue en contra de la globalización, cuando cerró fronteras, cuando aplicó aranceles, cuando buscó debilitar a la Unión Europea y también a la OTAN, y a la OTAN buscó debilitarla diciendo que no la seguía financiando más. Y como un ataque a la globalización en el tema de la salud en plena pandemia, decidió salirse de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, existe una gobernanza basada en los intereses del capital, con varios centros de poder, y lo que se ve venir es un conflicto cada vez más acentuado entre China y Estados Unidos. Y de paso, Rusia y Corea del Norte buscan pescar en río revuelto con su estrategia del chantaje nuclear, con la amenaza de iniciar una guerra nuclear. Esa gobernanza mundial que tenemos hoy no se ve muy animadora por lo demás. Hasta ahí. Muchas gracias, Walter. Carmen. Y yo estoy muy de acuerdo con cómo has explicado y con el cuadro que se ha recogido de cómo se ha sucedido la situación de las gobernanzas de poblaciones pequeñas a poblaciones más grandes. Yo creo que ha influido mucho la religión también. La religión desde siempre ha impuesto tributos propios para ofrenda a los dioses. En los templos pues iba la gente y dejaba mucho antes de la imposición de tributos estatales, pues había tributo a los dioses y se llevaban en Egipto pues era típico el llevar y dejar en los templos ofrendas de todo tipo. Y bueno, yo creo que el liderazgo, como ya han apuntado Jorge y creo que Pepa también, es algo que en comunidades pequeñas, yo hablo por ejemplo por mi pueblo, ¿no? En comunidades pequeñas el liderazgo es mucho más fácil que saber qué líder te puede gobernar en poblaciones como puede ser a nivel estatal España, porque claro, ahora mismo los partidos con sus proclamas de qué es lo que van a hacer, etcétera, pues es mucho de deseos y poco de ejecución. En España estamos teniendo la suerte de que hay una coalición de izquierda donde está controlando a la izquierda moderada, la izquierda más a la izquierda. La está controlando, está obligando a que cumpla los acuerdos que se firmaron para hacerlo a coalición de gobierno. Entonces, yo siempre soy de la opinión que los acuerdos son muy necesarios en el mundo actual.
acordar y cumplir y hacer cumplir los acuerdos es vital para llevar adelante cualquier estrategia de redistribución de la riqueza con más posibilidades y me parece muy interesante lo que está pasando en España, de que en el propio gobierno existe un control obligando a que los acuerdos se cumplan. Y siempre con el arma de decir, oye, que no aprobamos, si no cumples los acuerdos, no te vamos a dar nuestro apoyo que necesitas tú para seguir gobernando. Y luego, en cuanto al tema de las empresas que son multinacionales, que están por encima del bien y del mal, pues hemos visto como la compra de Twitter por Elon Musk, él ha dicho ya cuáles van a ser sus políticas. Ya ha dicho que la cuenta de Trump, que está cerrada, que la va a abrir. Y ya ha dicho que la publicidad es básica para Twitter, que empezará a dar publicidad y encima el tío ha lanzado una proclama a nivel de las redes diciendo que todo eso lo hace para ayudar a la humanidad a ser más libres, o sea, a su humanidad, utilizando siempre la libertad como un arma arrojadiza, ¿no? Como diciendo, oye, tú sí en Twitter puedes, yo qué sé, decir barbaridades, o como, por ejemplo, cerraron la cuenta de Trump porque se veía que era una cosa muy dañina para la sociedad, ¿no? Pues no, ahora cada cual va a poder decir lo que le dé la gana. No sé si abrirán la mano también en el tema de las imágenes un poco que incitan al sexo o tal, no lo sé, pero está dando proclamas continuamente para que la gente acuda a Twitter y él hacerse más hipermillonario si cabe, no lo sé. Así es que hasta ahí puedo opinar. Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir entonces, que no hay más vale. Manos. Un segundo que le voy a compartir. Bueno, entonces, espera que ese verde que no lo habíamos visto, el anterior, ahí está, porque acá esa cosita verde dice, bueno, la formación de sociedades complejas entonces se retroalimenta positivamente por la presión demográfica y aumenta la presión demográfica, después hay un vínculo entre presión demográfica, resultado de guerras y densidad de población, y eso lleva a la fusión de sociedades, que pasan a tener más población y se vuelven más complejas. Entonces la conclusión finalmente, que es lo que viene ahí de toda la parte más teórica del libro, es la producción de alimentos y la competencia y difusión entre las sociedades condujeron como lo que él llama causas últimas, a través de cadenas de causación que eran diferentes en los detalles, pero que esto está copiado, que implicaban grandes densidades de población y vida sedentaria, a los agentes inmediatos de la conquista, gérmenes, escritura, tecnología y organización política centralizada. Y entonces, dice, dado que estas causas últimas se desarrollaron de manera diferente en los distintos continentes, también sucedió lo mismo con esos agentes de conquista. Y eso estuvo en la base de la expansión de las sociedades euroasiáticas sobre las de otros continentes. Entonces eso es un poco la conclusión de esta tercera parte, que es con la que cierra la teoría, y pasamos entonces a la cuarta, que la cuarta parte, el primer capítulo que quería discutir es el que llama de colisión de hemisferios, que es sobre la conquista europea de América, que es un tema que fue tocando mucho a lo largo del libro, así que voy a tratar de no repetir, salvo los puntos principales. Bueno, en el momento del encuentro hay una diferencia muy grande en la organización de la sociedad en ambos continentes, muchos estados en Europa, solo 2 estados, el Inca y el Imperio Azteca en América, y una gran porción de América ocupada por cazadores-recolectores, que eso no pasaba en Europa. Y a su vez hay diferencias entre esos estados, entre los americanos y los europeos, en cuanto a la producción de alimentos, en cuanto a la tecnología, la escritura, que había ausencia de escritura, por ejemplo, en el Imperio Inca, y también el haber sufrido epidemias.
Y lo otro que se ve es una diferencia en el tiempo que le llevó a las sociedades americanas y a las europeas desarrollar tecnología, producción de alimentos, etc. Y las causas que llevaron a ese retraso relativo de América en relación a Europa, lo asocia a un número menor de especies autóctonas en América que podían ser domesticables, y en particular directamente que no hubiera prácticamente grandes animales que pudieran ser domesticados, la mayor dificultad de la difusión de las nuevas tecnologías, de la producción de alimentos, etcétera, a lo largo del eje norte-sur, porque eso ya implica una variabilidad climática desde el inicio, y también lo apoya hablando de las diversas familias lingüísticas que se encontraron en América y existentes en Europa. Y otra de las cosas que menciona es que esta orientación norte-sur de América también dificultó el ingreso de los primeros pobladores que entraron por el estrecho de Bering, porque venían con una tecnología de la zona de la tundra que no era adecuada a medida que se iban moviendo hacia el sur en América. Ahora como que tenían que desarrollar nuevas cosas. Bien. Y otra de las cosas que menciona es que, bueno, en 1492, cuando llega Colón, la situación estaba madura como para que Europa pudiera establecerse en América, y eso lo contrasta con lo que había pasado anteriormente, que es lo que sigue, que fue la llegada de noruegos, de un país pobre, a Groenlandia y a la isla de Terranova, y donde las herramientas con las que llegaron eran muy rudimentarias para competir con las de los cazadores-recolectores que estaban habituados a vivir en esas zonas árticas, con lo cual eso no prosperó. Bien, y la colonización europea de América significó una sustitución de población gigantesca, y es el cambio demográfico de los últimos 500 años el más grande del mundo, con excepción de Australia, que bueno, porque inicialmente tenía mucha menos población. Ahora toda América está compuesta por gente que viene de todo el mundo prácticamente. Y además de la sustitución de la población, hubo una sustitución de las culturas originarias. En el momento había, por ejemplo, cuando escribe el libro Diamond, en América del Norte había todavía lenguas autóctonas, pero había unas 180, pero 150 estaban muriendo y ya no se enseñaban. Y lo otro también que menciona Diamond es que de los 40 países de América, todos tienen una lengua que es indoeuropea o criolla como su idioma oficial. También él en 1997 cita que los dirigentes políticos y empresariales de los países donde sobrevivió más población originaria, menciona Perú, Bolivia, México y Guatemala, los dirigentes políticos son en general de ascendencia europea en una gran proporción. Y en los países caribeños son africanos negros, por ejemplo, o sea, no son autóctonos de la región. Entonces acá viene la pregunta 14, que es, hay ahora en varios, por lo menos en algunos países de América Latina, cada vez más movimientos de reconocer derechos de pueblos originarios, en particular derechos a la tierra. Bolivia tiene una constitución, se llama el Estado Plurinacional de Bolivia. Se empieza a considerar a los pueblos originarios y a darles otro estatus jurídico dentro de la organización de los países, y me pregunto hasta qué punto es posible, si ustedes lo imaginan, ¿no? Y qué piensan, organizar un país cuando hay un grupo que, como sucedió en el inicio de la conquista de América, ¿no? Un grupo que domina a otro e impone su cultura, si es posible incorporar a estas otras personas que pierden y hacer tal vez ahora nosotros con nuestra mirada moderna lo podemos pensar, una organización que permita el florecimiento de esas múltiples culturas y que puedan ser institucionalizadas las distintas formas de poblar el territorio, de usarlo, etcétera, etcétera, dentro de la organización institucional de los países. Entonces se me ocurrieron muchos ejemplos. Por ejemplo, uno de los primeros que me vino fue cuando fue la situación con Evo Morales, que
yo lo considero que fue un golpe contra Evo Morales en el 2019, y asume Jeanine Áñez, entra con una Biblia al Parlamento. Entonces, es algo que todavía sigue vivo en América, eso, lo que fue esa colisión de hace 500 años. Entonces, bueno, me gustaría que me dijeran qué piensan, si se puede reconstituir, si se puede generar una sociedad donde no haya esa discriminación que se perpetuó en América Latina, ¿no? Sí, ¿cómo dirimir estos conflictos? Que están muy vivos, les digo, por ejemplo, en el sur de Chile está el tema mapuche, en el sur de Argentina, y hay un conflicto político que lo toman distintos sectores, y bueno, Pepa. La verdad es que he levantado la mano, pues, no sé, por comentar algo, ¿no? Es que yo creo que no estoy muy informada de todos los conflictos interculturales que existen en este momento en el continente americano. Sabemos por encima algunas cosas, ¿no? Pero tampoco tenemos una información muy, muy detallada de eso, ¿no? Pero indudablemente el derecho de conquista que ejercieron los europeos cuando llegaron al continente americano, distintos estados, ¿no? Primero España, Portugal, luego creo que fue Francia, Inglaterra, Holanda, fueron distintos estados que fueron llegando y abriéndose paso y diciendo, a ver, quítate tú que me voy a poner yo, ¿no? Indudablemente hay que pensar en dos colonizaciones distintas, la del norte y la del sur. No tiene nada que ver la colonización británica en el norte del continente con la colonización española y portuguesa en el sur del continente. Son dos tipos completamente distintos que no vamos a entrar ahora aquí a detallar, ¿no? Pero si estamos más bien hablando del sur del continente americano, indudablemente la llegada de españoles y de portugueses supuso casi un exterminio de la población autóctona. Pues por el contagio de enfermedades, por el ansia de conquista, destrucción de poblaciones, etc. Lo que hicieron estos estados europeos en el siglo XV y en el siglo XVI en el continente americano fue conquistar territorios. ¿Qué hacían con la población que había allí? Bien, pues tenían dos opciones, o quedársela y que trabajaran para ellos, y para eso se montaron la historia de las encomiendas, aquello que ya habían utilizado los españoles en la Reconquista y que lo trasplantaron a la conquista americana, ¿no? Ellos iban conquistando y la población que vivía allí, que no era europea, por supuesto, era autóctona, pues trabajaban para ellos, porque sí, porque el rey les concedía el derecho de ser encomenderos de este territorio, y los que allí vivían trabajaban para él, y él disponía de su vida supuestamente con un beneficio para los indígenas, ¿no? Pero la realidad es que era una esclavitud encubierta lo que existía en ese momento. O sea, la conquista se hizo a base de utilizar como esclavos a la población indígena, que luego el padre de las casas también se le ocurrió la idea de decir, pues sería cosa de traer esclavos de África, y luego se echó para atrás en eso, ¿no? Pero en la argumentación además que utilizaban los tratadistas del derecho internacional, sobre todo Francisco de Vitoria, bueno, pues el derecho de conquista solo está justificado cuando hay una agresión. La guerra justa solo está justificada cuando hay una agresión y una proporcionalidad de los medios empleados. Pero también se construyeron su ficción jurídica, porque creo que fue Francisco de Vitoria, o Suárez, no, creo que fue Francisco de Vitoria, que ante el argumento de para que una guerra sea justa tiene que haber una agresión. Luego, si los europeos llegaban a América y no había agresión por parte de América, ¿con qué justificación jurídica invadían y sometían a esa población? Pues la teoría era que si llegaban y no se oponía a la población, pues que se quedaban. Claro, la población no se podía oponer porque no tenían ni los medios técnicos ni la capacidad de enfrentarse a las tecnologías que traían los europeos. Y luego cohesionar todas estas culturas, pues no sé, es que es tan complicado y sin conocerlas de cerca, ¿no? Pero la cohesión
La cohesión habría que buscarla pues, por medio de la educación, por medio de la búsqueda del sentido de pertenencia, el sentido de pertenencia a un grupo, ¿no? Sea el que sea, un estado, una región, una ciudad, ¿no? Buscar la cohesión en base al sentido de pertenencia y a una labor de educación durante años, ¿no? Y bueno, pues no sé, eso es lo que se me ocurre de lo que has preguntado, eso es lo que se me ocurre, pero me imagino que Walter tendrá que decir cosas más interesantes. Bueno, Walter tiene la mano levantada. Lo va a decir todo. Pues quién sabe. Yo creo que Silvina, puesto que está haciendo esas preguntas tan de fondo, que podían ser, o que de hecho pueden ser el programa político para un país, si las está haciendo es porque ya está escribiendo el libro para explicarlas. Y en ese sentido, pues nosotros vamos a esperar que publique el libro. Mientras tanto, me atrevo a señalar algunas pocas cosas. En estos países no solamente hay desigualdades económicas, sino también desigualdades culturales, heredadas por procesos históricos que han dejado huella todavía en el presente. Y eso lleva a que haya sectores de población que tienen desconfianza unos con respecto a otros. El tema que formula Silvina, que es muy de fondo, es el asunto de la coherencia de un país. Ese asunto de la coherencia de un país es todavía más que una aspiración, que una realidad. Y en este país, a modo de broma, pero en el fondo es una broma que tiene mucho fondo, se dice que en este país lo único que nos une como país es la selección Colombia de fútbol. Y eso cuando juega bien, porque en esta ocasión la selección Colombia fue eliminada del Mundial. Por solo tocar un aspecto, la historia oficial rinde homenaje a las figuras de los conquistadores españoles, entre ellos a Sebastián de Belalcázar, uno de los compañeros de Francisco Pizarro en la matanza de los 10.000 peruanos en Cajamarca, el día que pusieron preso al Inca Atahualpa. Una vez Pizarro consolidó la conquista del Perú, Sebastián de Belalcázar se desplazó hacia el norte y fundó 3 ciudades: Quito, sobre un lugar previo inca, que hoy es la capital de Ecuador, y fundó Popayán y fundó Cali, esta ciudad. En el departamento del Cauca, en la cordillera central, al sur de Cali, han sobrevivido un grupo de indígenas a la conquista y en los últimos años reclaman e invaden tierras que ahora, de las haciendas, que ahora pertenecen a propietarios privados. Los indígenas argumentan que esas tierras les fueron arrebatadas por la conquista y luego por los herederos de esa conquista, y que lo que ellos están haciendo es recuperar esas tierras. Este es uno de los muchos conflictos del pasado que el actual gobierno le toca lidiar, y ahí está el tema sensible de la reforma agraria. A su vez, en Popayán y Cali existen estatuas que recuerdan y le rinden homenaje a Sebastián de Belalcázar como conquistador español, pero los indígenas de esa zona de la cordillera central, tanto en Cali como en Popayán, han derribado de sus pedestales esas estatuas, lo que ha traído la furia de las academias de historia de ambas ciudades y de sectores de la población que dirán muy mal que los indígenas que no viven en esta ciudad vienen, se toman la ciudad y en actos que ellos consideran violentos derriban las estatuas. Ese es uno de los múltiples ejemplos que indican que todavía la huella histórica de la conquista en muchos sectores de la población siguen vivos, y es uno de los conflictos todavía por resolver que están esperando acuciosamente que Silvina termine y publique el libro sobre estos temas. Hasta ahí.
Muchas gracias. No tengo las respuestas para escribir el libro. Es algo que siempre creo que en varias de estas preguntas de este debate de hoy está ese tema de cuánto se puede cohesionar a nivel global, ¿no? Por ejemplo, a nivel de todo el mundo, pero por otro lado mantener la diversidad y el derecho de las distintas poblaciones, ¿no? Sin imponer unas sobre otras. Es una tensión que no sé cómo se organiza. No tengo el libro. Lo va a tener que escribir. Ah, bueno. ¿Me dijiste a mí? Sí, sí, sí. Ah, vale, sí. Creo que luego pidió la mano Alberto. No, yo creo que, Carmen también. Alberto, ahí está, sí. Tengo Jorge, Carmen y Alberto. Vale. Yo creo que estas ideas de integración, de multiculturalidad, pluricultural, estados pluriculturales, son todas ideas nuevas. La historia humana es todo lo contrario. Digamos, es la dominación de las sociedades más fuertes, más desarrolladas, entre comillas, que van imponiéndose sobre las conquistadas y absorbidas, ¿no? Y eso hasta ahora mismo, está pasando ahora mismo. Estamos viendo países intentando invadir otros, apropiarse de esos, negarlos, volarlos. Tenemos una guerra aquí a la vuelta con esa misma idea. Pero creo que estas ideas de pluriculturalidad salen de países democráticos y se generan en la democracia. Y si hay alguna posibilidad de que eso tenga una viabilidad, es a través de la democracia. Pero yo pienso que la democracia ahora mismo está en retroceso. Pues estamos viendo que los grandes bloques de China, alrededor de Rusia, son bloques autocráticos. Ahí la pluriculturalidad, olvídate. Es decir, por tanto, si queremos avanzar en este sentido, lo primero que habría que hacer es defender la democracia. No sé cómo se hace, porque estoy en un momento en horas bajas en cuanto a la visión de hacia dónde vamos. También voy a dedicarme a esperar tu libro, Silvina. Bueno, muchas gracias. No, quería decir que tú dices que en Bolivia el Estado es plurinacional, es verdad, porque es algo que hizo Evo Morales, pero el país está dividido en dos partes, está hiperdividido, no hay una integración ni un respeto, no sé cómo va a terminar eso, y eso se da en muchos otros lados. En otros países no existe esa división porque se arrasó con las propiedades, con las poblaciones originarias o los pueblos originarios, ¿no? El caso de Argentina, por ejemplo, no quedó nadie. En Chile quedó algo, sí, los mapuches, pero y son un conflicto y se los considera terroristas. En Cuba. En En Cuba arrasaron toda la población cubana. Los autóctonos los liquidaron a todos. Y luego, por ejemplo, los países democráticos de países centrales, no sé, por ejemplo, en Francia, que hay una gran población de origen africano, no sé si llegan a ser casi un 10%, pues es una fuente de conflicto. Y se espera que no pase de ese nivel, porque si pasa de ese nivel, pues ya surgen los Le Pen y compañía de que se está perdiendo la identidad francesa y eso alimenta el crecimiento de la ultraderecha. Entonces, yo no veo ninguna vocación plurinacional ni de integración. Es una idea de minorías progresistas, dentro de las cuales nuestro club se inscribe, pero de ahí a que eso se logre desarrollar, pues no sé, nada más, hasta ahí. Bueno, muchas gracias, Carmen. Sí, yo creo que los países que conquistan un territorio automáticamente imponen sus leyes. Hemos visto cómo en la conquista de América todos pasaron a ser vasallos de los virreinatos que se establecieron allí y de todos dependientes de la corona de España. Y claro, esto ha sucedido también en todas las conquistas que ha habido en África por Europa, por las distintas partes del continente europeo, los distintos países.
¿Por qué se produce esto? Pues muy fácil, por la fuerza. No hay otra manera de hacerlo, ¿no? Entonces, a mí me ha agradado muchísimo que le han concedido el premio Princesa de Asturias a Matos Moctezuma, que fijaros que conserva el apellido Moctezuma, que es alucinante. Yo me quedé un poco sorprendida de que este apellido no se hubiera anulado a través de los siglos. Se llama Eduardo Matos Moctezuma y entonces es arqueólogo mexicano y hizo un discurso muy de concordia entre México y España y bueno, señaló cómo desde en enero de 1521 se unieron las dos culturas por la conquista que hizo Hernán Cortés, vamos, la invasión que hizo Hernán Cortés en Tenochtitlán y Tlatelolco. Y eso es lo que ahora configura la Ciudad de México. Se fusionaron los dos pueblos y fijaros que hasta 1821 México no inició su nuevo camino. Y en 1836 los dos países acordaron el Tratado de Paz y de Amistad y entablaron relaciones donde México reconocía a España y España reconocía a México. Entonces, este hombre es una eminencia en todo lo que es su oficio, ¿no? de establecimiento de museos, de culturas, hizo mención a las universidades que se crearon, en fin, estuvo muy bien. Yo creo que está en la web del Principado de Asturias su discurso y es curioso que ahora resulta que el presidente de México hace un año o dos pidió que España pidiera perdón por carta, o sea que hicieron una declaración de perdón. Pero oiga usted, si usted tiene unos apellidos que son españoles, si usted es español, si usted procede de la conquista, o a lo mejor ha ido de inmigrantes sus padres en la época de la Segunda República Española, que tantísima gente emigró a México, tantísimas intelectuales de toda índole. Y creo que eso no tiene ninguna solución y que seguirá existiendo. El poderoso, el que tiene las armas y el que tiene el poder de poder pues establecer allí sus mandatos y sus sistemas de economía y de extraer pues todo lo que tiene la tierra. Ahora, ¿qué pasa? Que se está cubriendo un manto de conquista y se está diciendo que van allí para ayudar a la democracia y que se establezcan países democráticos, como pasó en Irak, y entonces invaden de otra manera distinta a lo que es la conquista. Ahora invaden a través de multinacionales y a través de una guerra de ayuda a los que les interesa a ellos que ganen y que luego puedan obtener las materias primas que interesan en los países que hacen estas invasiones. Entonces yo creo que esto, insisto, solamente los acuerdos son capaces de unir culturas y de unir ciudadanos y de unir sistemas de desarrollo, ¿no? Hasta ahí es donde puedo contestar a tu pregunta, que eso es para desarrollar un libro. Efectivamente, te animo a que lo escribas. Bueno, gracias, Carmen. Alberto. Hola, ¿se escucha ahí? Hola. Hola. Perfecto. Bueno, no, un poco antes que yo habló Jorge. Bueno, primero que todo, hola, ¿qué tal? No saludé antes. Habló Jorge, estoy bastante de acuerdo con él, iba a decir algo que tenía que ver con eso. Vos, refiriéndome a la pregunta de si se pueden cohesionar las culturas y
Yo creo que lo que cohesiona a todo es, en este momento de la historia, el capitalismo. O sea, para mí ya, por ejemplo, pensando en América, para mí el gran triunfo, uno de los grandes triunfos de la conquista fue cultural, que fue reemplazar el cultivo asociado que practicaban los originarios, como se les gusta llamar ahora, por el monocultivo. Digamos, en este momento, por ejemplo, del calentamiento global, la idea del cultivo asociado sería sensacional, pero que es una cultura originaria de América que fue totalmente devastada. Yo creo que si, por ejemplo, hoy volvieran los incas a dominar Perú, plantarían soja y la venderían a China, digamos. O sea, no creo que vuelvan al cultivo asociado, etc. Con lo cual yo creo que lo que cohesiona todo es el capitalismo, con lo cual finalmente la cohesión y la tensión tiene que ver más con una cuestión de clase que con una cuestión cultural. Yo entiendo todos los pueblos originarios, estoy totalmente de acuerdo con la reivindicación de los mismos, pero no creo que logren algo que es, por ejemplo, recuperar sus territorios, porque creo que América, otra de las grandes logros de la conquista fue el latifundismo, digamos, o sea, las tierras de los pueblos originarios están ahora repartidas entre las clases, las élites dirigentes, sobre todo de Sudamérica, no quiero hablar de Centroamérica, y en Norteamérica pasó otra cosa que tuvo que ver con otra mentalidad que tiene que ver con la conquista más inglesa, protestante, y con los holandeses, con el invento de los seguros y del primer capitalismo financiero. Con lo cual yo realmente no creo que haya como una posibilidad de vuelta a algo, como creo que eso no existe en la humanidad. O sea, siempre va como moviéndose y cambiando. Y bueno, para mí no es un discurso escéptico, sino que es un discurso por ahí que tiene que ver con que no hay vuelta atrás. Hay nuevas combinaciones. Y me parece que la cohesión tiene que ver más que nada en este momento con el capitalismo, que está en un estadio importante y como salvaje, te diría. Nada, un poco, ya había levantado la mano, un poco coincido con lo que dice Jorge y todo eso. Bueno, nada más. Bueno, gracias. Muchas gracias. Yo tal vez, porque el capitalismo tiene una cuestión bastante desregulada de funcionamiento a nivel global, porque los gobiernos nacionales tienen herramientas limitadas para controlar todo lo que sucede, y hay otros aspectos que sí están más dentro de la decisión de los gobiernos y que hacen a la cohesión de los países. Por ejemplo, la educación pública que mencionó Pepa. Yo no puedo dejar de pensar, la educación pública en Argentina fue en su momento pensada como una instancia que generaba igualdad de oportunidades y también para generar un relato de cohesión con toda la cantidad de inmigrantes que teníamos, o sea, los padres de la patria, la historia, algo con la que se pudieran identificar las personas, y además una forma de educación. Pero puedo decirte algo de eso, Dale. chiquitito, Dale. vos conocemos la Argentina. Eso se instaló a partir de masacrar a todos los aborígenes, digamos, no quedó un negro y un indio. Ahí es facilísimo cohesionar, matás a todos los demás, es fácil, pero también lo podés imponer, porque si tenés el control de policía, etcétera, etcétera, lo podés imponer, un relato que es el relato de quien ganó en esa disputa previa, ¿no? Que le dio una cohesión al país, pero después empieza a aparecer o empieza a aparecer dentro de ciertas propias personas del país la idea de que hay que darles derechos y revalorizar otras culturas y ponerlas y enseñarlas y permitir una mayor diversidad en los contenidos de la educación, etcétera, etcétera. Y ahí hay una cosa que yo no sé muy bien cómo se resuelve, no sé muy bien, porque es como que eso que te da una cohesión, ahora está visto como una cosa de imposición, de un relato dominante sobre otro.
¿cómo se hace para mantener cohesión y a su vez múltiples relatos? Eso sería un poco la pregunta, más allá del capitalismo, que sería como un relato subyacente que se impone más allá de los gobiernos. Sí, te entiendo, sí, no sé si eso es posible, yo creo que siempre hay tensión, no sé si hay cohesión, y el que triunfa hace como la mascarada y lo políticamente correcto para que parezca que, pero no sé si eso, la verdad que no lo sé, ojalá pudiera saberlo. Bueno, Jorge. Va para tu libro. Va para mi libro. No, quería decir que siempre cito a Sapiens de Harari, ¿no? Pero la hipótesis es que la humanidad avanza hacia una unificación. Lo que pasa es que avanza y da pasos para atrás, avanza, da pasos para atrás. Pero cuando miras la macrohistoria así desde muy lejos, pues es un proceso de unificación, donde los imperios y los países dominantes absorben a los demás y las culturas dominantes se imponen y las lenguas dominantes se imponen. Y ese es un proceso. Y el progreso está vinculado a ese proceso de dominación, no a la fragmentación, sino todo lo contrario, con lo cual, aunque duela, claro, esto parezco Putin hablando, aunque duela, nada más, hasta ahí. Bueno, están Carmen y Pepa. Sí, yo muy brevemente para decir que salvo los indígenas, los reductos indígenas que han quedado en Bolivia, en países centrándonos en América, ¿no? Que bueno, pues ahí están reivindicando su cultura, su lengua, su presencia dentro de la política. Salvo esos reductos indígenas que han quedado en bastantes países, yo creo que hoy por hoy nadie se plantea, salvo hacerlo por cuestiones políticas, como ha hecho López Obrador, de dónde vengo y cuál ha sido mi pasado. Señores, que es que España ha estado invadida permanentemente por un montón de culturas. Y somos ahora mismo el producto de esas culturas. Y yo no me planteo si mi origen es romano o es musulmán moro, o es moro. de otro tipo, y por qué si yo era de origen musulmán, pues ahora resulta que estoy en un estado donde mayoritariamente ese es el cristianismo, y bueno, es que es de locos el tratar de revisionar la historia, porque es que somos todos productos de invasiones. Aquí autóctonos no somos nadie, nos lo tenemos que meter en la cabeza, ni los europeos ni los americanos, quizá algún país africano que no haya tenido invasión europea, que yo desconozco cuál puede ser, porque yo creo que han tenido invasión europea todos. Fijaros el Congo belga o Sudáfrica. Yo creo que son ahora mismo cuestiones que, claro, ellos tienen que hablar, los políticos tienen que hablar, no cabe duda que ellos viven de la parlancia, de darle al pico. Pero oiga, López Obrador, es que usted tiene un apellido español, López, que es castellano. Entonces, no sé, que le escribamos una carta, oiga, que me escriban a mí una carta los romanos o los musulmanes, o sea, no sé, la cantidad de gente que ha pasado por España. Y ahí lo dejo como reflexión. Bueno, muchas gracias Carmen, Pepa y Alberto. Yo esto de López Obrador de verdad creo que a lo mejor es no hacerle ni caso, ¿no? O sea, él lanza eso para justificarse y con una finalidad política. A lo mejor es no hacerle ni caso porque ¿para qué le vas a contestar si no tiene ningún sentido, ¿no? Pero que le estoy dando vueltas a la historia esta identitaria que me está mirando mucha lata en la cabeza, ¿no? Y en los países sudamericanos, indudablemente, cuando se produjeron las revoluciones de independencia que llevaron a la independencia
que convirtieron los virreinatos en estados independientes, en ese momento, por lógica, se tuvo que buscar una identidad nacional. Se tuvo que buscar una identidad nacional, ¿no? Que no se basó en la población indígena que estaban allí cuando llegaron los españoles, sino en toda la cultura española, ¿no? Los libertadores, los revolucionarios sudamericanos eran liberales, eran gente que estaba buscando la identidad de su propio Estado, la personalidad jurídica de su propio Estado y en qué querían que se convirtiese su propio Estado. Y luego, claro, después de 100 y pico años o de casi 200 años, pues eso ha tenido que ir evolucionando. Esa identidad que se buscó con las independencias no puede ser la misma que ahora, porque el mundo ha evolucionado. Entonces ahí se produce ese choque del que tú hablabas, Silvina, quizás, ¿no? Se produce esa contradicción entre esa identidad básica de la que se partió la conversión en estados con la que existe actualmente, ¿no? En la que se busca traer a la actualidad, a las culturas anteriores, a la colonización, y choca con esa identidad que se intentó buscar cuando las independencias. No sé, se me ocurre dándole vueltas, nada más. Bueno, muchas gracias, Pepa. Alberto. No, perdón, solamente por algo que dijo Carmen, me quedé pensando y solamente quería hacer una acotación que tiene que ver también un poco con lo que venía hablando antes, que en Bolivia, en Perú, en México, las poblaciones indígenas no son menores, digamos. En Bolivia el 60% de la población sigue siendo químicamente pura indígena. Igual no es que yo tenga un especial interés por la reivindicación de los indígenas, sino lo que quiero decir es que si los indígenas se reivindican como tales y piden volver a no sé qué, en realidad lo que yo veo de fondo, y por ahí es un discurso un poco cínico, es que si los indígenas recuperaran su territorio, que es inmenso y que fue como arrebatado por los líderes criollos posteriores a la conquista, bueno, recuperaron un territorio realmente vastísimo, riquísimo y que seguramente va a volver a pasar lo mismo. Va a haber líderes que van a dominar al resto de la población, pero va a haber una clase social ascendente que tiene que ver con lo originario, qué sé yo, pero que no es solo reivindicar una cultura, sino que es tratar de recuperar un territorio riquísimo. Para mí no es más que una lucha que tiene que ver con eso, con la capacidad económica que puede tener un grupo etario a partir de poseer el capital y los medios para hacerlo crecer. Insisto, en Argentina, en Uruguay, en Chile son muy minoritarios, porque ahí no quedó nada, arrasaron con todo. En Bolivia, en Perú, en México, en Centroamérica, bueno, ahí son comunidades realmente importantísimas de indígenas. Y no es más que, para mí es una lucha de poder. Para mí perdida, por otro lado. Pero bueno, nada, eso, me quedé pensando en eso. Muy bien, Pepa creo que quedó la mano levantada sin querer, ¿no? Y entonces, Walter, medio breve, porque si no, no sé si cerramos hoy. Un comentario breve relacionado con lo que formula Pepa, que me parece muy interesante, con la fundación inicial de estos países a partir de la independencia de España. El sueño de Bolívar, que inicialmente lo logró, porque Bolívar y San Martín se reunieron en alguna ciudad, puesto que San Martín ya estaba ingresando al Perú, para de alguna manera repartirse, por decirlo de alguna manera, la manera como se iban a independizar. Y Bolívar formuló el sueño de la Gran Colombia, que abarcaba desde Venezuela, incluía Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y Bolivia le pusieron ese nombre en honor a que también él fue el libertador de ese país. Obviamente, usted lo va a tocar más adelante con la unificación de China y la importancia de esa unificación. Ese sueño de Bolívar, él logró ser presidente de la Gran Colombia, pero luego vinieron tensiones internas, hubo tensiones internas muy fuertes en Colombia, donde supuestamente era su lugar de ejecución de mandato, y luego la Gran Colombia se fragmentó, o sea, no hubo la capacidad de lograr esa unidad.
Podría uno preguntar qué sería hoy la historia de estos países si ese gran estado existiera como un estado desde Venezuela hasta Bolivia, hasta ahí. Bueno, muchas gracias, Walter. Y entonces pasamos, yo diría, hacemos el plan B, que era juntar las dos partes y hacer todas las preguntas al final. Un segundo. Es decir, pasamos esto, ¿no? No, sí, esa la hacemos, pero lo que no hago es no nos detenemos en la pregunta, pasamos al epílogo y después hacemos las preguntas todas juntas. Bueno, entonces este es el otro capítulo que elegí para discutir acá, porque acá también hay una historia de... Gracias por lo de la charla TED, buenísimo. Que lo pasó por el chat Ana. Bueno, entonces este capítulo es también una historia de reemplazo, pero que ocurrió en el 221 a.C., que es el establecimiento de una China unida, y que contrasta con lo que pasa en las otras naciones más pobladas del mundo, que son todas crisoles de muchísimas poblaciones diferentes que se unificaron políticamente hace poco. Y sin embargo China está unificada desde el 221 a.C., con una gran uniformidad, y Xi Jinping continúa unificando, con una gran uniformidad cultural y étnica toda. Bueno, sí, seguimos. Bueno, entonces una de las cosas que muestra esa enorme homogeneidad de China es el hecho de que, por ejemplo, el 81% de la población china habla chino mandarín. Y el resto, la mayoría del resto de la población china habla otras 7 lenguas, pero que son muy parecidas al chino mandarín. Dice, tan parecidas como el español al italiano. Y esas 8 lenguas se distribuyen, o sea, el chino mandarín y las lenguas relacionadas se distribuyen más o menos homogéneamente dentro de todo el territorio chino. Pero también hay otras lenguas que pertenecen a otras 3 familias, y esas están todas dispersas él habla de islas en medio de un mar de chino, y también existen en el sudeste asiático, en Vietnam, en Camboya, en Tailandia. Entonces, hay esta fragmentación geográfica de las lenguas, de los pueblos que hablan ciertas lenguas, sucede cuando empiezan a expandirse los hablantes principalmente del chino mandarín. Y ese proceso, una parte ocurrió en épocas relativamente recientes, por lo cual está documentado en documentos escritos de chinos. Y ahí se ve cómo esos chinos que venían del norte tomaron medidas especiales para reemplazar a los pobladores originarios de esas regiones. Ellos consideraban a todos los extranjeros, digamos, a los no chinos como bárbaros, y a los chinos del sur también los consideraban inferiores. Y esos chinos del norte fueron imponiendo su lengua, su escritura, e incluso menciona que hay un emperador, creo que está en el otro. Bueno, eso también desplaza a los hablantes de esas otras lenguas hacia el sur e impacta en el desarrollo de las lenguas polinésicas. Bueno, China es uno de los primeros lugares donde se origina la producción de alimentos. Si bien en algún momento Diamond plantea cierta duda, sin embargo me parece que da bastantes evidencias de que es originaria la producción de alimentos, tal vez de más de un centro dentro de China, y es contemporánea a la producción del creciente fértil. En el 3000 a.C. ya hacen metalurgia de bronce y se desarrollan tecnologías muy sofisticadas. Es la primera producción de hierro fundido del mundo en el 500 a.C. y después en China se inventa el papel, la brújula, la carretilla, la pólvora, y quedan restos de muchísimas construcciones monumentales que reflejan las sociedades, la organización social muy sofisticada, como la Gran Muralla o el Gran Canal. En cuanto a las epidemias, que es el otro factor que le preocupa a Diamond, hay relatos de la época romana y también de la época medieval de que las pestes, como la peste bubónica o el sarampión que llegaron a Europa, venían desde el este. Y Diamond dice también que cree que es muy probable que la gripe que se origina en los cerdos, y los cerdos fueron domesticados en China, que haya surgido en China también. Bueno,
uno de los factores que ayudó a esa homogeneización de China es su geografía, que si bien se expande en la dirección también norte-sur, no es a una distancia tan grande como en América, por ejemplo, pero además no tiene las barreras geográficas que tenía América, que tiene el Istmo de Panamá, tiene zonas selváticas que son muy difíciles de atravesar, etcétera, etcétera. Y además tiene unos ríos que la atraviesan de este a oeste, que sirvieron para propagar los inventos y los desarrollos desde el litoral hacia el interior de China, y además después con el aumento de las mejoras tecnológicas se crearon canales que unieron esos dos ríos, y eso ayudó también a la propagación de inventos, etc. Y si bien hubo muchas culturas independientes, esas con las guerras se fueron fusionando, y todo eso llevó a que hubiera una unificación muy temprana. La propagación en general fue del norte al sur. El ejemplo es la escritura, que fue desarrollada por el norte y es la que se usa ahora para escribir chino, y también se usa para escribir una forma de escribir coreano y de escribir japonés. Y acá está esto de que esa invasión del norte al sur fue destruyendo las otras culturas. Por ejemplo, el emperador Qin mandó a quemar a todos los libros de historia que estaban escritos en una de las regiones que invadió. Hubo alguna cosa que propagó del sur al norte, por ejemplo, la fundición de hierro y el cultivo de arroz, pero en general esa sustitución vino norte-sur. Y esa influencia china fue mucho más allá de China, y se propagó también a todo el sudeste asiático y a Corea y a Japón, donde, por ejemplo, tienen distintas formas de escribir, pero el uso de los símbolos de la escritura china todavía tienen un prestigio que, por ejemplo, Japón no la piensa desechar esa forma de escribir, a pesar de que no todas las palabras son fáciles de escribir con los símbolos chinos. Bien. Entonces, esta pregunta ahora la salteamos, la leo, pero vamos a pasar al epílogo y después, porque el epílogo también vuelve a hablar de China, y es cómo les parece que esta unificación temprana de China impacta en lo que pasó más recientemente en China, tanto en la Revolución China del siglo XX como en la organización actual y su posicionamiento geopolítico. Entonces pasemos al epílogo, donde el epílogo, o sea, ustedes recuerdan que el libro comenzó con una pregunta que le había hecho un poblador originario de Nueva Guinea, Yali, y entonces Diamond dice, ¿cómo yo le respondería a Yali? Le diría que las asombrosas diferencias entre la historia a largo plazo de los pueblos de los distintos continentes no se han debido a diferencias innatas entre los propios pueblos, entre los hombres de esos pueblos, sino a diferencias en sus respectivos medios. Bueno, y los 4 factores más importantes son en los diferentes continentes, las diferentes especies, tanto de animales como de plantas, que podían ser domesticables, cuáles estaban a disposición en distintos lugares era diferente, las diferencias de orientación de los continentes y las barreras medioambientales, si los continentes estaban más o menos aislados de otros, y las diferencias de superficie y tamaño de población. Y lo que es importante es que pequeñas diferencias después se amplifican en el tiempo. Es como la teoría del caos, por este efecto de retroalimentación positiva, en donde si yo logro una pequeña diferencia tecnológica, eso me ayuda a generar nuevas tecnologías y cada vez me alejo más del que no tenía ese inicio de mejora tecnológica inicial. Eso sucede en la tecnología y en la organización social. Bueno, Diamond propone un programa de cómo continuar estudiando la historia con estas herramientas que vienen muchas de las ciencias naturales. Él usa mucho la teoría de la evolución y usa mucha información sobre medio ambiente, ecología, geografía, etcétera, etcétera. En el medio habla de algunas cosas que yo me extendí en el resumen que pueden leer, pero que no las vamos a discutir acá porque tuve que reivindicar a la física, no puede ser que la dejara mal parada. Pero bueno. No, y estuvo muy bien, me encantó esa parte, tengo que decir. Bueno, esa es parte de mi libro, esa es parte del libro que estoy escribiendo. Me pareció súper combativo. Y hasta ahora venía en un tono más neutro, más así como
objetivo y de repente a combatir, me encantó esa parte. Bueno, ok, ahí fue con links para que vienen. Bueno, pero entonces volvamos a Diamond, no esa parte que fue de cierta crítica. Y el mismo Diamond dice, es todo geografía y medio ambiente, y no lo es todo, porque él, la verdad, toda su teoría se basa muchísimo, como les dije, en la teoría de la evolución, donde en la teoría de la evolución el azar cumple un rol fundamental y después el medio ambiente es el que permite que esos cambios azarosos sean mejores o peores y persistan o no. Una de las cosas que no menciona, que eso yo también lo mencioné, pero no sé si tiene sentido, él es muy políticamente correcto y nunca habla, la selección siempre opera sobre los desarrollos tecnológicos, sobre los animales, sobre las plantas, etc. Y sobre las personas solo operan las epidemias, pero no operan otras cosas, ¿no? Actitudinales o comportamentales de las personas. No, parecería que no es que hay sociedades con un cierto tipo de comportamiento seleccionado a partir de su propia historia. Pero bueno, no lo vamos a discutir. Pero entonces hay dos preguntas que se hace, que son las que a mí me resultaron interesantes y que son las que voy a después conectar con la pregunta del cierre. Y es que se pregunta, bueno, yo hice toda esta teoría de que cómo influye el medio ambiente, la geografía, la diferencia en el inicio, que se retroalimenta y entonces genera cada vez más diferencias. Y los lugares donde empezó la producción de alimentos fueron el creciente fértil y China, y sin embargo no fueron ellos los que conquistaron América, por ejemplo. ¿Por qué no fueron ni el creciente fértil ni China? Y sí fue Europa, que en la época en la que el creciente fértil y China empiezan a desarrollarse, Europa era una berretada, diría, con un poco de lunfardo argentino. Una Q3, una Q3. Una Q3. Bueno, pasemos. Pasemos a la siguiente. Entonces, por el creciente fértil él menciona que, bueno, el poder se va corriendo, se va desplazando hacia el oeste, y una de las cosas que sucede es que hay vestigios y hay pruebas arqueológicas de que bastante tempranamente se fueron agotando los recursos en particular los bosques que poblaban toda esa región, digamos, que fueron talados para usar la materia con distintos fines, también por la cuestión de la producción de alimentos, etcétera, etcétera, y que no volvieron a crecer por la escasez de lluvia, por las condiciones medioambientales de esa zona. Mientras que en Europa, una vez que llega la producción de alimentos y también empieza a afectar al medio ambiente nativo, sin embargo, la diferencia de las lluvias, etcétera, permite una regeneración y hace que no se agoten los suelos tan rápido como se agotaron en el creciente fértil. Y en el caso de China, bueno, y por eso no vuelve el poder al creciente fértil. Y ahora son sociedades que no son de los países más desarrollados del mundo. Y en China, ¿por qué no se expandió? Bueno, China en el 1400, que tenía un desarrollo tecnológico importantísimo, en particular en la industria naval, y que había llegado al este de África con cientos de barcos y tripulaciones gigantescas, y qué sé yo, que de repente tiene una lucha intestina dentro de la corte entre dos grupos. Y el grupo, que era el que controlaba los barcos, el involucrado en esa industria naviera, es el que pierde en esa disputa de poder. Gana el otro, y el otro, por una cuestión solamente como de venganza, desmantela todos los astilleros, destruye toda esa industria, y entonces pierde esa capacidad que habría tenido de poder ir e invadir otros lugares y establecerse. Entonces ahora viene la pregunta, que la vamos a conectar con la de China, porque esto muestra en particular la vulnerabilidad de las sociedades muy centralizadas frente a errores o también a ataques, ¿no? Porque en algún momento él menciona si lo hubieran matado a Hitler, tal vez no habría sucedido lo que sucedió en la Segunda Guerra, etcétera, etcétera. O sea, sociedades donde hay ciertas estructuras o personas con un gran poder, que si uno ataca ese poder, tal vez desarma la cohesión de esa sociedad y le quita poder. Pero por otro lado, si vemos, entonces parecería que es mejor tener algo
más desparramado. Justamente él cita entre los ejemplos, que me los salté en la parte rosa, con esa decisión que afecta a toda la industria naviera china, la contrasta con lo que pasó en Europa, que Colón visitó a 500 distintos monarcas, y recién al quinto le dijeron, sí, te vamos a financiar el viaje, y si hubiera sido un solo monarca que le decía que no, habrían pasado muchísimos más años antes de que se encontrara América, o tal vez los americanos desarrollaban una tecnología e invadían Europa. Pero bueno, entonces, ahí, en ese caso, parecería que conviene tener muchos estados, muchas cabezas, o sea, una competencia, ¿no? Pero por otro lado, si pensamos en el creciente fértil y en el agotamiento de los recursos, ahí hace falta algo que es lo que nos pasa ahora, ¿no? Con el cambio climático, una gobernanza global y una decisión y unos acuerdos, como dice Carmen, de tratar de llevar adelante políticas consensuadas y en este momento a nivel global. Y entonces, ¿cómo conviene organizar una sociedad que tenga un poco de las dos cosas, ¿no? De la parte de lo positivo de cada organización? Y si estos distintos tipos de organizaciones son las que están en disputa ahora, en esta disputa entre China y Estados Unidos, y bueno, y cómo influyó la historia de China en su postura actual. Eso. Perdona, Silvina, pero esto conectado con la pregunta anterior, con la 15, ¿no? Con la de China. Con la de China, sí, sí. Las dos, ¿no? Que es la que salteé para que así quede ahora media hora y terminamos. Ya. Bueno, Jorge. Yo levanto la mano porque nadie levanta. Yo creo que es más resiliente una estructura de poder distribuido. Porque cuando cae un nodo, pues siguen tirando los otros. Esa es la teoría de la red, de Internet, por ejemplo. Se rompe un nodo, siguen los demás. Entonces, por eso también estoy de acuerdo con Diamond cuando dice que Europa tomó la delantera, justamente por su fragmentación y por tener una estructura más en red, aunque estuviesen en oposición los diferentes nodos, ¿no? Con lo cual, los megasistemas tipo Xi Jinping, Putin y demás personajes visionarios que tenemos ahora mismo son débiles. Esa es mi teoría, o por lo menos mi deseo. Hasta ahí. Pepa. Bueno, os tengo que decir que para mí el capítulo del libro este que habla de China y que explica la evolución de China me hizo entender a la China actual. Si no, no lo entendería nunca. Entonces lo entendí perfectamente. Entendí por qué la China es como es, ¿no? Y es que es una pregunta son unas preguntas muy complicadas. A ver, vamos a ver. La organización en China, parte o es heredera de unas estructuras anteriores centralizadas, ¿no? La revolución comunista que se hace en los años 40, cuando Mao llega al poder, creo que es en el 49, tiene toda la extensión que había tenido el imperio chino anteriormente con las dinastías. Es lo mismo, es que es lo mismo, ¿no? Distintas regiones, regiones áridas, regiones tropicales, regiones intermedias, los mismos ríos, tienen lo mismo. Entonces yo creo que es como una traslación del imperio chino, de las grandes estructuras del imperio chino a una organización de base socialista y comunista, pero es al final lo mismo, ¿no? Porque después de hacer la revolución, de llegar al poder, de conquistar Tíbet y todo eso, y de hacerlo el gran salto hacia adelante, que se cargó a un montón de campesinos porque hubo una hambruna tremenda, porque se equivocaron con los planes y todo esto,
Mao también tuvo en los años 60 como un retroceso en el poder, o sea, primero se enfadó con la URSS, o la URSS se enfadó con ellos y rompieron relaciones y se llevaban fatal, y luego tuvo como un problema dentro del Partido Comunista Chino, ¿no? Que le empezaron a hacer el boicot y demás, y fue cuando él lanzó la revolución cultural, y cuando lanza la revolución cultural hay otra explosión, porque la realidad es que los chinos son tantos que dan para todo, dan para hambrunas, después para recuperarse, para hacer una revolución cultural que lo moviliza todo, y la revolución cultural fue, yo creo, el relanzamiento de Mao, ¿no? Cuando muere Mao, el Partido Comunista Chino se da cuenta que tal como están evolucionando desde el año 50, que se están quedando retrasados, y entonces relanzan el socialismo especial chino, que tiene las características que ya todos conocemos, que es un sistema socialista / capitalista, pero, y eso es importantísimo, con una autoridad fuerte de poder. O sea, la unificación del poder, la autoridad fuerte que tiene China, o que ha tenido la URSS hasta en determinados momentos, es lo que permite la realización de otras funciones. Pero por otro lado, yo estoy de acuerdo con Jorge que una toma de decisiones tan centralizada puede quebrar la evolución de cualquier sistema político o económico, ¿no? Que es mucho mejor las tensiones que se generan dentro de un marco razonable entre distintas opciones. Pero la verdad es que los chinos hasta ahora nos están demostrando que son capaces de tener un socialismo / comunista y un poder autoritario. La explicación, pues yo es que no sé cómo relacionarlo, porque la verdad es que es todo muy complicado, ¿no? No encuentro la explicación de por qué China es como es ahora, me la ha dado Diamond explicándome el porqué de su evolución. Lo demás se me escapa de entenderlo. Nada más. Walter, por favor. Volviendo a la pregunta anterior, me apoyo en que el autor del libro afirma que la unificación política de China culminó bajo la dinastía de Qin en el año 221 a.C., y que esa unificación se produjo de forma feroz, como usted citó en la presentación. El primer emperador Qin condenó a la hoguera todos los libros anteriores a él, y obviamente el autor insiste en que eso fue una gran pérdida porque se perdió el conocimiento de primitivas historias y de escrituras chinas primitivas. Hay un texto breve y conciso de Jorge Luis Borges que tituló La muralla y los libros, que se ocupa del tema. Borges dice que leí en días pasados que el hombre que ordenó la edificación de la casi infinita muralla china fue aquel primer emperador, Shi Huangdi, que asimismo dispuso que se quemaran todos los libros anteriores a él. Quemar libros y erigir fortificaciones es tarea común de los príncipes. Lo único singular de Shi Huangdi fue la escala en que obró. Al quemar los libros, eliminó toda la historia anterior a él, 3000 años de cronología, y la muralla en su momento y todavía hoy sigue siendo inmensa en su longitud. Que una misma persona concentrara a gran escala esa capacidad de destruir, quemar los libros y de construir la muralla china es el tema que le llama la atención a Borges en ese ensayo o en ese texto breve. Vi un texto de un funcionario de la Unión Europea reciente en donde afirma que la economía de la Unión Europea y en general de Occidente se había basado, al menos la de la Unión Europea, en energía barata rusa y en muy buenos negocios económicos con China. Y vuelvo a mencionar el tema de que es muy paradójico ese fenómeno de que el país que se dice comunista por excelencia, los sucesores de Mao, como muy bien dijo Pepa, adoptaron y abrazaron el capitalismo.
y de ser un estado económico en crisis pasaron a ser una potencia. Si uno mira hacia atrás, la relación de China con Occidente no ha sido una relación amable. Occidente estuvo presente, Estados Unidos estuvo presente en el tema de cuando Mao estaba luchando con Chiang Kai-shek, y también en el tema, y ahí estuvo también la invasión japonesa. Antes había estado el arrebato de Hong Kong por parte de los ingleses. Una pregunta que uno se hace ahora es cómo va a ser ese papel futuro de China, que ha pasado a ser una potencia económica, una potencia militar, y cómo va a ser, de pronto ya no va a ser una relación tan pasiva como tuvo cuando tenía potencia naval. Y como nos decía Julio en un debate anterior, ellos fueron hasta el sur de África y se mostraban y les interesaba mostrarse, como decía Julio, pero no conquistaban porque no les interesaba llevarse nada de ahí, nada necesitaban. Ahora el mundo ya se ha hecho pequeño y ahora de pronto muchos de los recursos, el énfasis que hace China disputándole abiertamente el escenario de América Latina a Estados Unidos es abierto. Antes América Latina era el patio trasero de Estados Unidos y Estados Unidos hacía y deshacía y los recursos los tomaba de aquí. Ahora China abiertamente está en franco desafío. Tiene planeado construir un nuevo canal oceánico que sería competencia y supuestamente tendría mayor amplitud y mejores especificaciones técnicas a través de Nicaragua. Muchas obras de infraestructura y de desarrollo de recursos mineros, por ejemplo, en Perú. Entiendo que en Argentina también hay proyectos petroleros. El metro de Bogotá lo están construyendo los chinos. El río Magdalena, que todavía sigue siendo una fuente de navegación fluvial, al menos para el puerto de Barranquilla, que es un puerto sobre el río, no sobre el mar. Como el río Magdalena lleva muchos afluentes, ahí hay que estarlo dragando constantemente y eso es un dinero muy alto que se invierte para poder mantener funcionando el puerto. Quienes manejan y ejercen ese contrato es la draga china. O sea, los chinos están presentes cada vez en América Latina y la pregunta es cómo va a ser esa relación que de pronto puede ser de conflicto con Estados Unidos. Hasta ahí. Gracias, Walter. Carmen. Bueno, yo otra vez quería decir que yo de China no sé nada. O sea, aquí en España no se ha estudiado nada del comunismo, ni se ha estudiado nada en la época de formación nuestra, en la generación mía, ni se ha estudiado nada de Mao Zedong, ni de Chiang Kai-shek, nada, de nada, de nada. Por tanto, puedo opinar muy por encima. Decir que Mao Zedong, cuando ganó la guerra a Chiang Kai-shek, pues fue también porque la proclama suya era la tierra para el que la trabaja. Entonces los campesinos se volvieron como locos, dijeron, bueno, esto aquí tenemos una ilusión de futuro tremenda con el comunismo que no nos la da Chiang Kai-shek. Y luego hubo, por lo visto, una inflación bestial que creo que la moneda se fue al garete y tuvieron que acuñar nueva moneda, en fin, una que influyó también muchísimo en la victoria de Mao Zedong. Entonces, tú preguntas que me parece que he entendido, porque claro, tu pregunta es que es un desarrollo, no es una pregunta como tal, porque estás ahí haciéndote una serie de preguntas concatenadas que casi que es una reflexión. Entonces es complicado el saber qué preguntas exactamente. Bueno, no, es para que cada uno deje volar su imaginación a partir de esa reflexión. Sí. Pues yo lo que me pregunto es ¿por qué los europeos enfocaron la conquista a América y no le enfocaron a Asia? Que yo creo que iba buscando Colón
la ruta de las especias, ¿no? No, eso fue Marco Polo, creo recordar. Pero bueno, se embarcó ahí en ir por mar a ver si podía llegar a las Indias, ¿no? ¿O dónde era? Yo no me acuerdo dónde quería llegar en principio. A China, quería llegar a China. A China, que no sé si le llamaban las Indias orientales o algo así. Y resulta que se encontró con un continente desconocido. Entonces se quedaron ahí por comodidad. Dijeron, bueno, pues aquí nos quedamos porque ya esto quizás sea muchísimo más grande a lo que ya sabemos que existe, ¿no? Y efectivamente fue un acierto porque yo estoy con mi padre que fue el paso más avanzado que ha dado el hombre, mucho más que la luna y que todo. Y entonces tenemos que recordar lo que se habló el otro día con el libro de Leonardo Padura, cómo Marx en sus libros sobre el capital llega a la conclusión de que el comunismo del proletariado tiene que ser totalitario, que no se puede llegar a un estado democrático, sino que tiene que ser un estado totalitario. Eso lo dicen historiadores del marxismo. Pues China lo está llevando a rajatabla. ¿Qué pasa? Que ha introducido el capitalismo. Si es que no les queda otra, es la forma de evolucionar, de dar de comer a tantísima gente como tienen allí. Tienen que llegar a acuerdos. Ahora, yo no sé, en China, si prosperará mucho las multinacionales extranjeras. Creo que hay unas barreras de entrada bastante importantes para que allí se desarrollen empresas americanas. De hecho, están en conflicto continuo con los temas comerciales más que los políticos. Y bueno, pues hasta ahí puedo opinar, porque para mí China es un mundo desconocido. Lo que sí sé es que España está invadida por los chinos. De una manera totalmente, pues como hicieron aquí los que vinieron en España, los que vinieron del norte de Europa, que se fueron metiendo sin guerrear ni nada, fueron ahí, estuvieron 7 o 8 siglos. No me acuerdo los que fueron ahora mismo, bueno. Los visigodos, efectivamente. Y los chinos están haciendo lo mismo. Aquí no sabemos nadie, cuando se muere un chino, ¿dónde va? ¿Dónde se entierra? Es una cosa que se ha suscitado, que los chinos que se mueren aquí, no sabemos si se entierran si se llevan a China, si los queman ellos mismos. No sabemos nada de los chinos. Sabemos que están invadiendo el mercado. Aquí en Pozuelo hay, si digo 10 o 15 bazares chinos a lo bestia, quizá me quede corta. Así es que hasta ahí puedo decir. Y todos los productos que traen son de China. Y yo que he estado en una multinacional del transporte, puedo decir que se traía de China contenedores a mansalva, que entraban por la zona de Barcelona. Bueno, nada más puedo decir eso. Bueno. Si Silvina, no puede llegar a tu nivel de desarrollo de pregunta, porque es que te vuelves loca, dice. Bueno, a ver, voy a empezar a leerla otra vez. Perdón. No, bueno, creo que lo que circula o está un poco en todas las preguntas, estas últimas, es esta idea de cómo hacer para lograr una gobernanza global, si es posible, y si es posible compatibilizarla con la diversidad de las culturas y permitiendo el desarrollo de distintas culturas. O sea, la uniformidad y la diversidad, si es posible gestionar eso. Y pensar un poco las ventajas de cada una de esas cosas, ¿no? Acá teníamos ese poder centralizado y sus vulnerabilidades, pero por otro lado, si nosotros queremos tomar acciones frente al cambio climático,
bueno, lo podemos hacer vía acuerdos, etcétera, etcétera, pero evidentemente no estamos logrando que se imponga ese... No hay un poder de policía muy grande para imponer restricciones a la forma en que se están explotando los recursos, a las emisiones de carbono, son en general recomendaciones, y estamos, la verdad, es una situación globalmente muy peligrosa. ¿Y cómo hacemos para llegar a un acuerdo global y actuar sobre eso de forma coordinada? Abrimos los micrófonos porque ya para el ratito que queda podemos hablar todos, ¿no? Sí. Yo creo que la pregunta que haces, bajo mi punto de vista, hoy por hoy es imposible. Es imposible. Los acuerdos se rompen cuando no interesan, y luego las grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, pues no han firmado ningún acuerdo global. Yo creo que ese es el principal obstáculo. Es el principal obstáculo. Los países más poderosos que se quedan siempre al margen. Rusia, Estados Unidos y China siempre se quedan al margen de todas las iniciativas para promover el control del cambio climático. O sea, ese yo creo que es el obstáculo. El acuerdo de Kioto no lo han llegado a firmar. Mira si ha llovido desde allí. No. Y al final pues es que es el hecho ese que los totalitarismos impiden la coordinación con otros sistemas, ¿no? China es muy raro que se coordine porque no está al mismo nivel que el resto de los países. Estados Unidos sí que debería hacerlo porque es un país formalmente democrático, ¿no? Pero bueno, sus intereses capitalistas también van más allá de todo esto, que se revisten de intereses políticos, porque según el partido que esté gobernando o que esté en el poder, tiran para un lado, tiran para otro, ¿no? Pero me parece el principal obstáculo para conseguir esa homogeneización los regímenes totalitarios, o sea, el pseudo-comunismo disfrazado en China, el autoritarismo de Rusia, por supuesto, y el fiero capital de Estados Unidos que impide que el resto del mundo pueda llegar a acuerdos, porque si el resto de los países llegan a acuerdos, y lo han hecho muchas veces para frenar en alguna medida lo que se podía frenar, ellos se quedan afuera y es que son los más poderosos, los que tienen más producción, los que más producen y los que más contaminan. Entonces, es que es imposible y yo creo que el obstáculo es el totalitarismo y sobre todo el poder del capital. El capital al final decide lo que se va a hacer. Pero y el derecho internacional lo ha roto totalmente Rusia con la invasión de Ucrania. Es que a Rusia le da igual. ¿Cómo se soluciona eso? Pues la única manera que hay es por las armas. Ya, claro, pero... ¿Y cómo acabaríamos todos? Pues fritos como tortillas. ¿Pero qué pasó cuando Estados Unidos invadió Irak en contra de las recomendaciones de Naciones Unidas? Esos como están en otro continente y son unos desgraciados, no te interesan. Sí, claro. Ucrania sí. Ucrania está aquí al lado. No, pero es lo mismo. ¿Se puede desviar un ataque atómico y formarnos a algún país? Pero formalmente, dentro del sistema de poderes y de contrapeso de poderes internacionales, es lo mismo la invasión de Estados Unidos en Irak que la invasión de Rusia en Ucrania. Nos está afectando más por el problema de los combustibles y todo eso. No nos afectó tanto aquello, pero es lo mismo. O sea, formalmente y jurídicamente es lo mismo. Entonces yo llego a lo que os he comentado antes. ¿Qué coño hace Naciones Unidas? Si en los momentos de conflicto no interviene y no soluciona nada. Yo, si me dan a elegir, prefiero el sistema de conquista anterior a la conquista de América. Prefiero que si hay una conquista de invasión en un país, se establezca un régimen allí del que conquista y se dejen de pamplinas. Porque hay una muerte muchísimo más terrible si no existe esa conquista. No sé, Además, eso depende. se perpetúa en los años. Tampoco podemos trasladar al presente los sistemas de conquista de la antigüedad o de la edad moderna, ¿no? Creo que Walter quería decir algo. Sí, Walter, sí. Perdón. Que pienso que a partir de esta pregunta y de la anterior que Silvina ha hecho, nos está anunciando que producto de la revisión de este libro
no solamente está escribiendo un libro, sino que va a escribir otro, porque esta pregunta sí queda para otro libro. Sí. Esa pregunta está formulando un escenario muy en positivo y ojalá ese escenario se mantenga. Obviamente yo no quiero ser ave de mal agüero, pero me parece mal preámbulo de que por las noticias que llegan aquí informan claramente que en el Mediterráneo hay una fuerza localizada importante de la OTAN con portaavión poderoso de Estados Unidos y que están haciendo simulacros de guerra nuclear y al mismo tiempo Putin está haciendo simulacros de guerra nuclear. Se están mostrando los dientes, pero ojalá no se pase más allá porque entonces sería un escenario distinto y mejor quedémonos en el escenario positivo que plantea la pregunta de Silvina. Hasta ahí. Yo quería mencionar también que con el comentario de Alberto sobre que la globalización es el capitalismo, o sea, es en definitiva lo global que se está imponiendo independientemente de los gobiernos, ¿no? Es el capitalismo y aun cuando fueran gobierno los pueblos originarios de América, no volverían a sus formas tradicionales de producción de alimentos, sino que irían a venderle soja a China, etc. Y esa organización hiperglobalizada capitalista, muchos gobiernos no tienen control sobre cómo se toman decisiones, y son decisiones que afectan muchísimo al medio ambiente. O sea, era la gobernanza global de Alberto, que es la gobernanza del capitalismo, es una gobernanza que no puede ser regulada desde los estados nacionales en muchas situaciones. ¿Y cómo hacemos para que pueda? Sí, Jorge. Insisto porque que el tema del cambio climático es urgente. Estoy de acuerdo, pero digamos, el mejor ejemplo que tenemos de coordinación y de gobernanza global es la Unión Europea, insisto. Deberíamos intentar replicarlo, por ejemplo, que Latinoamérica tenga un acuerdo entre naciones, que cada bloque se organice así. Lo que pasa es que no vamos en esa dirección. Yo hace 10 años te hubiese dicho, vamos en esa dirección, sí. Ahora no, ahora lo veo que vamos para atrás. Pero sigo pensando que es el mejor ejemplo y que ese es el camino. Porque al fin y al cabo aquí ningún país europeo tiene la libertad para hacer lo que quiera. Pero tienen muchas competencias delegadas en el colectivo. Entonces, incluso la moneda, por ejemplo. Es decir, entonces al final estás obligado a coordinar. Si algo, la justicia española no te gusta lo que dice, pues recurres a una instancia europea. Es decir, y ese es el modelo. Establecer acuerdos por encima de las naciones. Ahora mismo tenemos gente totalmente descontrolada que no respeta ni los mínimos acuerdos de derecho internacional, tipo Putin. Pues con eso, ¿qué vas a hacer? Sí, estamos yendo para atrás. Claro, es que además el derecho internacional son tratados. El derecho internacional no hay un código de derecho internacional como el Código Penal. El derecho internacional son los tratados entre naciones, entre estados, y el que se lo quiera soltar, se lo solta. Es que no hay, lo que decía antes Silvina, no hay policía, no hay una fuerza coercitiva para el cumplimiento de los tratados, y se lo saltan cuando quieren. Y así es muy difícil. Incluso en la Unión Europea a veces también. Bueno, pero entonces pensemos en el mensaje positivo de Walter y me parece podemos dar por concluido el debate del libro. No sé si les gustó, qué les pareció. A mí muchísimo. A mí me ha gustado mucho el libro y mucho como lo has planteado tú, como has planteado el debate. Me ha gustado mucho. Y lo que te comentaba el otro día, ¿nos puede pasar, Jorge, el resumen? Vale. Ya tengo los 4, lo voy a publicar. ¿Lo puedes pasar por correo electrónico en lugar de por WhatsApp para poderlo descargar? Lo que puedo hacer, que te estaba diciendo, porque yo los hago, son unos PDFs grandes para que vayan apareciendo así uno tras el otro, pero se puede hacer uno que sea por página, eso lo puedo hacer para que no se ocupen tanto. Vale, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvina. Te mereces un aplauso. Bueno, gracias. Se podría publicar en la página del libro. Sí, bueno.
Lo voy a Muy publicar, bien. lo voy a publicar en la web. Vale, No, muy bien. me parece en el ranking de moderadoras, no quiero decir que estés primera, porque va a sonar que es favoritismo, porque eres mi hermana, pero estás Nepotismo, muy arriba. nepotismo, nepotismo. Muy arriba. Tenemos, Volvemos Muy a la arriba. horda. Volvemos a la horda donde Ahora, tenemos unos familiares. moderadores que son fantásticos. Yo diría que se queden fijos. ¿Cómo? Sí. Que tenemos unos moderadores fantásticos, que yo Sí. diría que sean los fijos, moderadores fijos, que los demás... Bueno. Y evidentemente no está de primera como moderadora, está lejos de primera. Puso el ejemplo muy alto. Para los demás moderadores Sí, va a sí, ser sí. muy complicado. ha puesto Bueno, el me dio listón muy mucho alto. les Sí, puedo decir que me dio mucho trabajo, pero sí, bueno. sí, eso te está creo, claro. porque el libro se las tiene- trae, ¿eh? El libro se El las libro es trae. muy denso, Sí. es muy denso. Yo Tiene al que final, tener ya en las una- últimas partes, ya estaba tan liada con los africanos, con los indonesios, ya no sabía quién había Tienes que llegado tener antes. una formación privilegiada en este momento, de verdad. Sí, sí, Una ha estado muy bien, bárbara, Silvina, sobre muy todo. bien. Sí, Enhorabuena. muchísimas gracias. Bueno, pues nada, simplemente decir que el sábado próximo vamos a terminar otro gran libro, que es El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Y el siguiente vamos a tener una sesión única dedicada a la novela El lunes nos querrán, de Nayat El Hashmi, una novela de corte feminista combativo que está muy buena. Y nada más. Que De tengáis todo, buen... Tenía que deciros que se me ha olvidado que en el programa de televisión española, en el canal número 2, han entrevistado en el último programa que se llama Página 2 a Leonardo Padura, por si lo queréis recuperar. Ah, muy bien. Muchas gracias. La semana entrante inician una hora más tarde. Sí, mañana. Hoy a la Entonces, noche cambia. Oye, cambiamos. Entonces, se inicia para América Latina, se inicia no a las 12, sino a la 1. No lo sé. Bueno, nosotros, para mí, a las 3. Una hora antes, Walter, De las una 2 hora a las antes. 3. en el Es una hora antes, no una hora después. Es una hora antes. Que yo os decir... quería hablar de este libro que estoy leyendo, que se llama Volver la vista atrás, escrito por un colombiano, Juan Gabriel Vázquez. ¿Le conoces, Walter? Sí, excelente. Excelente. Y aparte de que, bueno, es una historia de exiliados republicanos en Colombia, y me ha parecido curioso y coincidente porque esta es una familia que acaban yéndose a China y allí viven la revolución cultural, lo viven todo, te cuentan todo lo de China, lo explican todo. Ha sido una coincidencia que estemos hablando de China y que yo me esté leyendo este libro, pero si alguna vez tenéis ocasión, es un libro estupendo, ¿eh? Estupendo. Se llama Volver la vista atrás. No, Muy genial, bien. muy interesante. No, y también quería decir otra cosa, también ya que estamos diciendo así misceláneas, que el hombre que amaba a los perros, vale, que se concentra en todo el exilio de Trotsky, y cómo es una vida, un tipo perseguido, que es un drama realmente. Un libro que vamos a leer el año que viene, y puedo adelantar que va muy bien en la encuesta, Carmen. El mundo de ayer, el mundo de ayer de Stefan Zweig, perdona, va primero en su categoría en la encuesta, salvo que ahora haya un cambio en las últimas 2 horas que quedan. Es un tipo que nació 2 años después que Trotsky, o al revés, no sé, uno nació 2 años después que el otro y murió 2 años después que el otro, es decir, que son prácticamente contemporáneos, y son posiciones muy distintas, porque uno es un comunista que participó en la revolución y que lo empieza a perseguir sus propios camaradas, al fin y al cabo. Y el caso de Stefan Zweig, que pasa a ser un súper éxito de ventas en el mundo de habla alemana, pues empieza a ser perseguido por el nazismo de una manera despiadada y termina fatal también, yéndose a Latinoamérica, igual que Trotsky. Hay un montón de paralelismos en mundos distintos, en mundos ideológicos distintos, pero nada más, quería decir eso como último comentario. Son 2 tragedias. Dos tragedias, para decirle a tragedias. Carmen, prepárate. Ya lo he leído, Carmen, ya lo he leído. Te daré de baja de ese libro porque es verdad que está muy bien, no te lo voy a negar, pero
pero es que ahí van a ser 4 o 5 debates, un agotamiento. Yo te lo digo sinceramente, no sé si estamos en abierto o ya has cerrado la grabación, pero de verdad, muchos debates decaen mucho lo que es las ganas de acudir al debate, porque cansa. Tanto 4 debates es un exceso para mi gusto. Yo creo que con 2 o 3, como mucho, no se debe. Pero no hay se autores debe hay autores que lo ameritan. Por ejemplo, Jared Diamond lo amerita. El libro de Pero Palma no lo tenemos que amerita. recurrir a él, perdona Walter, pero no tenemos que recurrir a esos autores porque aburren. Tú puedes No. leértelo en tu casa y meditarlo. No, y las No, yo ideas, tengo que dejar. las Chao, ideas chao. profundas no aburren. Pero para un debate es un aburrimiento, de verdad. Bueno, chao. Bueno, venga, Bueno, buen fin de semana. muy bien. Gracias. Adiós, hasta Gracias. luego. Tomo nota. Adiós. Disfruta, adiós. Adiós.